Bienvenidos, mi nombre es Indiana Puente y si estás interesado en saber qué es la capa de ozono, cuáles son las causas de su destrucción y cómo prevenirla, continúa viendo este video. La capa de ozono es la capa protectora situada en la estratosfera que actúa de filtro para la radiación solar y de escudo para la radiación ultravioleta, garantizando de esta manera la vida en la Tierra. Esta capa está compuesta de ozono, un gas formado por una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. El oxígeno molecular tiene 2 átomos de oxígeno en su estructura. Los rayos ultravioletas procedentes del Sol disocian la molécula y los 2 átomos de oxígeno se separan quedando libres para enlazarse al oxígeno molecular, originándose el ozono. El proceso de la destrucción de la capa de ozono comienza con la emisión en la superficie de la Tierra de gases que son fuente de compuestos halogenados, que contienen principalmente cloro y bromo. Los clorofluorocarburos, también llamados CFC, y los halones son los principales gases originados por el hombre que destruyen el ozono estratosférico. Estos son utilizados como refrigerantes e impulsores de los aerosoles. Cuando los CFCs son liberados a la atmósfera, estos productos químicos se descomponen por acción de la luz solar, dando lugar a átomos de cloro que reaccionan con el oxígeno del ozono, rompiendo la molécula y formando monóxido de cloro, reduciendo de esta manera la cantidad de ozono en la capa. Pero no solo es el cloro el causante de la gran reducción del ozono. También entran en juego otros productos químicos que contienen bromo y óxidos de nitrógeno, presentes sobre todo en fertilizantes. La capa de ozono es una de las defensas naturales de la Tierra. Recordemos que nuestras acciones se ven reflejadas en el estado de nuestro planeta. Es por esto que debemos consumir productos libres de CFCs, tanto para el uso personal como aerosoles, como para uso doméstico. Es importante tomar conciencia acerca de este problema y pensar en el futuro de las nuevas generaciones. Causas de la destrucción de la capa de ozono. Una de las principales causas es la emisión de gases industriales que disocian el ozono estratosférico, como son los fluorocarbonados y los óxidos de nitrógeno, hidrofluorocarbonados, hidrocarburo perfluorado, hexafluoruro de azufre y también el cloroformo de metilo utilizado en los procesos industriales y el halón usado en los extintores de incendios. Los clorofluorocarbonados CFC. El proceso inicia cuando los clorofluorocarbonados se fotodisocian, es decir, se descomponen a la radiación de alta energía ultravioleta. Esto produce átomos de cloro y otros halógenos. Los átomos de cloro, al interactuar con el oxígeno, causan descomposición al perder un átomo de oxígeno, que ocurre por la reacción en cadena del ciclo del cloro, en la que un átomo de cloro se une con uno de los átomos de oxígeno del ozono. Esto produce óxido de cloro
y dioxígeno u oxígeno molecular, y el ClO reacciona con un átomo de oxígeno, armando más dioxígeno. Se libera nuevamente el átomo de cloro. Entre los destructores más influyentes de la capa de ozono están los clorofluorocarbonados CFC y los óxidos de nitrógeno. Durante el 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal para reducir el uso de gases que degradan la capa de ozono. Esto ha dado como resultado que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanzara su mínima extensión en el 2019. La capa de ozono es una capa que envuelve la Tierra impidiendo que los rayos solares y los rayos ultravioleta lleguen a los seres vivos. Se denomina capa de ozono a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se extiende aproximadamente de los 15 kilómetros a los 50 kilómetros de altitud, reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de la alta frecuencia. Fue descubierta por los físicos Charles Fabry y Henry Rosen en el año 1913. La capa de ozono está compuesta por diferentes gases. Aproximadamente está compuesta en un 78% por moléculas de nitrógeno y en un 21% por oxígeno. Luego, un 0.91% restante está compuesto por argón y lo que queda por diversos gases, entre ellos el ozono. La importancia de la capa de ozono. La atmósfera que envuelve la Tierra cumple funciones esenciales para el mantenimiento de la vida. Aloja la capa de ozono que filtra la dañina radiación ultravioleta proveniente del Sol. Entre sus funciones se encuentra su participación en la regulación del clima, tanto por el movimiento de las masas de aire frío y caliente sobre los océanos, y masas continentales como por efecto en las corrientes oceánicas, y en el transporte del vapor de agua que después se vierte en forma de precipitación en los continentes. Además, esta actúa como reservorio de algunos elementos químicos vitales para los seres vivos, como carbono y el nitrógeno. El ozono se encuentra en la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, y juega dos roles importantes dependiendo de la región en la que se encuentra. En la estratosfera cumple una función muy importante en el desarrollo de la vida del planeta, la absorción de un gran porcentaje de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Sin embargo, la mayor parte de este componente natural en la troposfera se produce cuando los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles reaccionan en la atmósfera, en presencia de la luz solar. Cabe destacar que para el año 2020, dada a la pandemia, la población se vio obligada a suspender sus actividades cotidianas, por lo que esto de manera directa o indirecta se puede decir que contribuyó al mejoramiento de la capa de ozono debido a que la contaminación ambiental disminuyó.